Saludos, bendiciones para todos. Que Dios le bendiga de manera abundante a cada uno de los presentes. Que el Señor pueda derramar su Espíritu Santo en este día santo para cada uno de nosotros. También a las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Que Dios le bendiga. A los hermanos de Quebrada Honda allá en Altamira, Puerto Plata. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ellos. Bien, mis hermanos, para darle una introducción a este tema, yo quiero empezar diciéndole que en el mundo hay diferentes grupos de personas. Ustedes saben que hay personas, bueno, somos alrededor de unos 8,000 millones de personas, más de 8,000 millones de personas somos en el mundo. Pero dentro de todas esas personas que habemos en el mundo, hay un grupo de personas llamados cristianos que creemos en Dios y creemos en su palabra. Amén. Hay otro grupo de personas que no creen en Dios, son ateos. Hay otro grupo que se le llaman escépticos. Hay otro grupo que se le llama agnóstico. Y así hay diferentes grupos en este mundo y cree diferentes tipos de cosas. Ahora, lo interesante de todo esto es que bíblicamente hablando solamente hay dos grupos. O sea, la Biblia solamente presenta que hay dos grupos. Aunque usted ve que hay varios grupos en este mundo, pero la Biblia dice que solamente hay dos grupos. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Ojalá que cada uno de los que estemos aquí, y creo que por eso estamos aquí, somos el grupo que estamos de parte de Dios. Ahora bien, lo que fue la lectura bíblica que el hermano Ed leyó, me gustaría volver a leer que está en 1 de Corintios capítulo 15 y el verso 32. 1 de Corintios capítulo 15 y el verso 32. Escuchen que dice allí la palabra del Señor. Dice aquí: si como hombre batallé, aquí está hablando el apóstol Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. Esto fue el apóstol Pablo que dijo estas palabras que encontramos aquí en 1 de Corintios capítulo 15, verso 32. Ahora, ¿por qué Pablo menciona estas palabras, que comamos y bebamos, que mañana moriremos? Porque en el capítulo 15, mis hermanos, Pablo habla de lo que es la resurrección de Cristo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que nosotros, si no creemos fielmente en la resurrección de Cristo, en vano ha sido nuestra entrega al Señor. Yo recuerdo que en el año 2013, cuando yo me bauticé, 2013, ya comenzando el 2014, yo hice el año bíblico, lo mismo que estaba hablando el hermano Alex, estamos haciendo hoy en día. Y cuando yo hice el año bíblico, que terminé mi Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, que eso fue mi primera vez que lo hice, de 2013 a 2014, yo saqué mi conclusión. Recuerden que yo estaba recientemente convertido al evangelio. Yo no nací en la iglesia, sino que me convertí a Cristo en el año 2003. Y después de yo estudiar la Biblia, un día yo me senté en mi casa y dije: ya yo terminé de leer la Biblia, pero me surgen preguntas, me surgen algunas ideas. Si este libro que yo acabo de leer no es la palabra de Dios, imaginemos que la Biblia no sea la palabra de Dios, que todo lo que la Biblia enseña es falso, o que quizás alguien se inventó la Biblia para quizás, como dicen muchos, hacerse millonario, o quizás para que la persona no sea una persona mala, y todas las cosas que se hablan en contra de la Biblia. Y yo me decía, si la Biblia no es la palabra de Dios, si este es un libro cualquiera, un libro de superación, un libro de historia, aún siendo la Biblia un libro cualquiera, el que lee la Biblia y aplica sus enseñanzas a su diario vivir, pues sería una mejor persona. Yo decía esta palabra porque a veces cuando leemos la Biblia encontramos tantas cosas diferentes, ya sea de historia, ya sea de matemática, ya sabemos de cultura, ya sabemos de finanzas, ya sabemos cosas espirituales que nos llevan a Dios. Sabemos muchas cosas, pero si la Biblia se tomara como un libro cualquiera y uno aplica esas enseñanzas de la Biblia, entonces seríamos mejores personas en este mundo. Esa era mi conclusión hasta ese momento.
Pero déjenme decirles, mis hermanos, que después de yo seguir estudiando la Biblia, me he dado cuenta que yo estaba errado. Porque aunque se oiga bonito, aunque se escuche romántico de que si leemos la Biblia y encontramos verdades y la aplicamos a nuestra vida, hay cosas que son esenciales del Evangelio. Y eso es lo que Pablo habla en el capítulo 15. Por ejemplo, mire, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, miren qué dice el apóstol Pablo. Capítulo 15, versículo 1, dice la palabra del Señor aquí. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Que él le declaró a los hermanos de Corintio que él había predicado ¿qué? El evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Todos sabemos lo que es el evangelio. La palabra evangelio viene siendo en español buena noticia, buenas nuevas de salvación. Y ustedes ven que por eso es que en la obra misionera nosotros vivimos diciéndole a las personas que no conocen a Cristo: Dios te bendiga, Cristo te ama, entrégate al Señor, bautízate. Todo eso es lo que nosotros le decimos a las personas. Pero déjenme decirles que esto es parte del evangelio, pero no es lo esencial del evangelio. Y usted me dirá, hermano Jorín, ¿cómo es posible que no sea lo más importante? Sí, todo esto es importante. Decirle al mundo que Cristo viene, que Cristo lo ama, que a pesar de los problemas que usted esté pasando, Dios puede hacer algo por ti. Todo esto es bueno. Pero lo más importante del evangelio y lo que dice la Biblia, el capítulo 15 de Corintios, es la resurrección de Cristo. Ahí está todo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ustedes ven que las personas que son buenas, las personas que son cristianos, que le sirven a Dios, y ponemos ejemplos bíblicos como Job, Noé y otros ejemplos que ustedes conocen de muchos profetas que existieron, aunque fueron buenos, aunque fueron personas importantes, según la palabra de Dios, ellos murieron. Pero ustedes ven que personas malas, personas que fueron perversas, personas que hasta se quitaron la vida, ¿qué pasó con esa persona? Murieron. O sea que ustedes ven que el cristiano muere y la persona impía que no cree en Dios, los ateos, mueren. Y ustedes ven que hasta el tiempo de hoy, ningún muerto ha vuelto a la vida para decir cómo es eso allá. ¿Ustedes ven que no? Bueno, algunos dicen que la muerte es tan buena que nadie quiere volver a este mundo. Esas son algunas explicaciones que muchas personas dan, que no conocen la palabra de Dios, que dice que los muertos nada saben, pero ellos tienen varias teorías. Lo cierto, mis hermanos, que lo más importante es aguardar la esperanza de la resurrección. Ahí es que está la confianza de todo cristiano, que aguardemos que Cristo murió, pero que Cristo resucitó, y así como Cristo murió, toda persona que se ha entregado a Cristo Jesús, aunque muera, volverá a la vida. Es decir, que ahí es que está plasmado lo que es el evangelio. No solamente con decirle a la persona que Cristo te ama, que te entregas al Señor, sino que tú estás asegurando tu vida ahora para que cuando tú mueras, Cristo te va a resucitar y te va a traer la vida. Y eso es lo más importante, mis hermanos, porque si la muerte fuera el final de todo, que después de la muerte no existiera más nada, pues este mundo entonces deberíamos nosotros como cristianos deleitarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? No fueron los placeres del mundo sin Dios, sin esperanza. Pero dice la palabra de Dios que aunque usted esté muerto, Cristo lo volverá a la vida. Y vamos a pasar un tiempo, aunque la Biblia dice que la persona cuando muere eso está en un estado inconsciente, es decir, que no sabe que está muerto hasta que Cristo venga y lo despierte. La Biblia lo compara como un sueño, la muerte. Lo interesante de todo esto, mis hermanos, que de esto que Pablo está hablando en el capítulo 15, dice aquí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, soy que salvo, si no creíste en vano. O sea que nuestra esperanza está en creer en la resurrección de Cristo. Si no creemos en que Cristo murió y resucitó, en vano hemos creído, hermano. La misma palabra de Dios nos dice en el versículo 3: primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí. O sea, Pablo está diciendo lo mismo que a mí me enseñaron, yo también se lo estoy diciendo a ustedes. Dice aquí que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestro pecado. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Murió por nuestros pecados. Ahora, a veces nosotros cuando hablamos del pecado y que murió por nuestros pecados, nosotros a veces decimos, sí, el Señor murió por nuestros pecados, pero ¿de cuál es pecado? ¿De qué yo tengo que arrepentirme? Porque muchas veces cuando a la persona se le predica que se arrepienta, pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme si yo no soy malo? Si yo soy una persona buena, yo soy una persona que ayuda a los demás, yo soy una persona que no hablo de los demás. Eso es, entre comillas, lo que nosotros creemos que es bueno. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es decir, mis hermanos, que nosotros, aunque creamos que somos buenos, somos pecadores. Todo el que nace, aunque no nace siendo pecador, pero se convierte en pecador, porque nacemos con la tendencia a hacer lo malo. Inmediatamente usted comete un acto, ya usted está pecando. Entonces, mis hermanos, eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la resurrección de Cristo, de que todos somos pecadores. Ahora dice algo más. Dice el versículo 4, que Él fue sepultado, o sea Jesús, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Pero ahora, si nosotros vamos a un tribunal, y es bueno que me pongan atención a esta parte, cuando usted lo acusa en un tribunal de que usted cometió algo, si usted cometió un hecho bien grave, usted sabe que va a ser juzgado por la justicia. Y dependiendo de lo que usted haya cometido, fácilmente a usted le dan una condena de ciertos años, pero es posible que le den hasta cadena perpetua, ¿verdad? Puede ser que a usted le den la silla eléctrica. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que Jesús cambió nuestro expediente. Nosotros, por ser pecadores, mis hermanos, merecemos la muerte, pero no la muerte que todo el mundo tiene, sino la muerte eterna, la muerte que usted nunca va a volver a resucitar. La muerte donde usted, dice la Biblia, que usted va a durar cierto tiempo en un lago de fuego hasta que sea consumido. Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. Pero esa es la persona que no se ha entregado al Señor. Cuando Cristo viene a este mundo, vive una vida perfecta, entonces Él cambia tu expediente. De ser tú la persona que merecía la muerte eterna, ahora Jesús se convierte en pecador por tu pecado. Él va a la cruz, muere, pero no se quedó todo allí, sino también que resucita. Y aquí está la victoria de Jesús sobre la muerte. Es decir, que la muerte no tiene poder sobre nosotros si estamos en Cristo Jesús. La muerte simplemente tenemos que verla como algo momentáneo, algo pasajero, algo que usted queda inconsciente, pero en un momento Jesús volverá a traerlo a la vida. Pero dice algo más. Dice el versículo 4, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero yo quiero agregar algo, mis hermanos. Miren, cuando nosotros vamos a un juez a ser juzgado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que llevar es evidencia. Usted debe probar de que usted es inocente. Y en un juicio, eso es lo que más valor tiene. Usted presentar evidencia. Y si usted tiene testigos oculares de los casos que pasaron, pues mucho mejor. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Porque dice aquí en el versículo 4, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a ¿quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. O sea que aquí lo que Pablo está diciendo, que Pedro fue testigo ocular de que Jesús murió, pero también que Jesús resucitó. Entonces hay un testigo que afirma que Jesús ¿qué? Murió y también resucitó. Es decir, que hay evidencia. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que habían personas en aquellos tiempos cuando Jesús murió que eran personas opositores a el cristianismo. Eran personas que, recuerden que cuando Jesús resucitó, muchos de ellos dijeron que los discípulos robaron el cuerpo. Ahora, imagínense ustedes, nadie en aquellos tiempos pudo probar de que Jesús murió y se quedó en la tumba porque el cuerpo no apareció. Lo otro es, mis hermanos, que cuando
llegaron a la tumba, Pedro y los discípulos, la tumba estaba vacía. Y la tumba, dice la palabra de Dios, que estaba custodiada. Primero había una piedra grande que no podía ser movida por un hombre, sino por varias personas. Y no solamente eso, que también habían guardias romanos, que no eran judíos, sino eran romanos, que estaban cuidando, velando la tumba de Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que los discípulos pudieran primero penetrar por la guardia, los soldados romanos que estaban allí, quitar la piedra, entrar a la tumba, robar el cuerpo y salir, y que ellos no lo vieran? Entonces, ¿hay evidencia cierta de que Jesús murió, resucitó por sí mismo, sí o no? La Biblia dice claramente que vino un ángel del cielo y movió la piedra, y Jesús salió de la tumba. Y los soldados quedaron atónitos cuando vieron esos ángeles que estaban allí adorando a Jesús. Entonces, no podemos nosotros decir que Jesús no resucitó, porque Pedro está confirmando que sí. Pero también hay algo más. Cuando nosotros, mis hermanos, analizamos la vida de Pedro, del apóstol Pedro, podemos ver algunas cosas importantes. Primero, Pedro, aunque andaba con Jesús en el ministerio, no quiero decir esta palabra porque se va a escuchar un poco como rara, pero Pedro no era una persona que estaba tan convertido en el evangelio. Porque dice la palabra de Dios que esto que usted tiene aquí, la Biblia, es nuestra espada, ¿verdad? Nuestra alma para nosotros defendernos, la palabra de Dios. Pero cuando Jesús fue apresado el jueves por la noche, la Biblia dice que Pedro sacó que un cuchillo y le cortó la oreja a un soldado romano llamado Malco. Entonces, ¿Pedro estaba convertido, sí o no? Claro que no, mis hermanos, porque como un discípulo de Jesús todavía tiene un alma blanca en su bolsillo o aquí en el pantalón, y le cortó la oreja a una persona. Entonces no estaba convertido, porque nuestra alma es la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra alma debe ser la palabra de Dios. Pero vemos a un Pedro que todavía anda en el ministerio con Jesús 3 años y medio y aún todavía no está convertido a Cristo Jesús. Y así hay muchas personas hoy en día que pueden tener hasta 20 años en la iglesia, pero todavía no están convertidos en Cristo Jesús. Pero también vemos nosotros que ese mismo Pedro, después que pasa ese evento, que a Jesús lo apresan, lo llevan a juzgarlo por maltratándolo por el camino, y Pedro va siguiéndolo de lejos. Y le dicen: Pedro, tú conoces, mira, este muchacho andaba con ese que está allí por crucificarlo. ¿Y sabe qué pasó con Pedro? Yo no lo conozco. Y dice la Biblia que lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Ese era Pedro. Pero también vemos nosotros que Pedro también tenía miedo, porque cuando él andaba detrás de Jesús, él nunca estuvo tan cerca de Jesús en la cruz. Él andaba de lejos, mirándolo por allá, por la multitud, a ver qué iba a pasar con Jesús. Era una persona cobarde en ese momento. Vemos también un Pedro que después que Jesús fue crucificado, fue llevado a la tumba, dice la Biblia que ellos corrieron todo y se trancaron en una casa. Posiblemente fue la casa de Pedro, aunque la Biblia no lo mencione. Ahí en San Juan capítulo 20, verso 19, dice que ellos estaban escondidos por miedo a que fueran las personas y lo mataran, pero tenían miedo, estaban escondidos, huyendo. Vemos también que después que Jesús resucita, que ya se había calmado un poco la situación de que Jesús había sido crucificado y que ya eso había pasado unos días, dice la Biblia en el capítulo 21 de Juan que los discípulos comenzaron su vida cotidiana, sus quehaceres, porque dice el capítulo 21 que luego ellos siguieron en la pesca. Después que Jesús resucitó, ellos volvieron a pescar, su vida cotidiana, lo que hacían siempre antes de encontrarse a Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros analizando la vida de Pedro, Pedro era hasta aquí un desastre. Era una persona que no estaba convertido, una persona que andaba armada, una persona que negó a Jesús, una persona que tenía miedo, era una persona cobarde, por así decirlo. Pero cuando Jesús vuelve y se le aparece, ya en el mismo capítulo 21 de Juan, Pedro cambia ahora su mentalidad. Por eso es que en el capítulo 2, de hecho, dice la palabra de Dios que Pedro ahora, lleno del Espíritu Santo, se reunió ¿con quién? Con los demás discípulos en el aposento alto. Y por eso fue que descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos. Y ahora entonces comenzaron ellos una nueva vida en Cristo Jesús.
Por eso que ustedes ven ahora que ellos se derrama el Espíritu Santo y comienzan a predicarle a esa persona. Pero Pedro fue la persona que comenzó a predicarle de que él había visto a Cristo resucitado. Dice ahí mismo el versículo 6, después que se le apareció a Pedro, dice que se le apareció a los 12 discípulos. Ahí en versículo 5 lo dice al final, que se le apareció a los 12. Dice, después se le apareció a más de 500 hermanos. O sea, usted puede decir que Pedro estaba loco, usted puede decir que los 12 discípulos estaban locos, pero ahora dice que se le apareció a 500 personas. Entonces no es posible, mis hermanos, que 500 personas más 12 puedan decir que Jesús resucitó. Entonces, la pregunta mía, ¿es una realidad que Jesús resucitó, sí o no? Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Porque habían testimonio allí, personas que lo vieron, que resucitó. Dice que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Dice, y a la vez de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. O sea que cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, de esos 500 hermanos que se le apareció a Jesús, habían personas que habían muerto, pero habían otros que todavía estaban vivos y podían decir, sí, yo lo vi. Pero dice algo más, dice el versículo 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, como un abortivo, se me apareció ¿a quién? A mí. ¿A quién se le apareció Jesús? Al apóstol Pablo. Y cuando usted analiza, hermanos, también la vida del apóstol Pablo, que todos lo conocemos, Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de los cristianos, un hombre que se entraba a las casas y no importa que usted estuviera fregando, que usted estuviera lavando, que usted estuviera cuidando al niño, usted lo sacaban de la casa y lo apedreaban afuera de su casa, si usted era cristiano. Y no solamente eso, a veces lo agarraban hasta de un caballo y comenzaban a correr con el caballo y usted arrastrándose hasta que su piel se desgastara. Todo eso lo hacían estas personas, porque Pablo era el líder de ese grupo. Pero dice la palabra de Dios que en el capítulo 9 de Hechos se le apareció Cristo Jesús. Vamos allí de un pronto a Hechos capítulo 9 y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de cómo él conoció a Cristo Jesús. Capítulo 9 de Hechos, versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar, coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí te diré lo que ha de ser. Hermano, la convicción de Pablo fue una convicción genuina porque tuvo un encuentro especial y personal con Cristo Jesús. Y lo que me llama la atención de este texto que acabamos de leer, que dice la palabra de Dios que Pablo perseguía ¿a quién? A los cristianos. Pero vemos aquí que el texto bíblico dice, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, literalmente. Aquí estaba persiguiendo Pablo a los cristianos. Pero ahora aparece Jesús y le dice aquí, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es decir, mis hermanos, que las personas que persiguen a los cristianos están persiguiendo al mismo Cristo Jesús. Cuando una persona se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con el mismo Jesús. Por eso que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Es decir, mis hermanos, que nuestra lucha no es sola. Nuestra lucha está con Cristo Jesús. Así que no tema, hermano querido, esta noche de las cosas que dicen de ti. No tema por algo que te estén haciendo o diciendo de ti. Jehová peleará nuestra batalla. Y el que pelea con Dios, el que pelea con los hijos de Dios, tarde o temprano tiene sus consecuencias. Y déjeme decirle que Dios tiene los juegos pesados. Dice aquí el versículo 9,
Dura cosa te da contra el aguijón. Tú sabes que el aguijón es lo que tiene la serpiente y tienen muchos animales en su cola. Que cuando eso lo pica, ya usted sabe que la persona muchas veces hasta muere. Si un veneno ya mortífero. Pero el que pelea o el que hace algo contra los hijos de Dios, no está peleando contigo, está peleando con el mismo Cristo Jesús. Así que nuestra seguridad, ¿en quién está? En Cristo Jesús. Dice algo más, mis hermanos. Quiero terminar, porque yo sé que este es un devocional, no puedo alargar mucho. Dice algo más. Dice aquí, el versículo 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. O sea, el mismo Pablo está diciendo, estoy en Hechos capítulo 15 y el verso 9, el mismo Pablo está diciendo, yo perseguí a los hijos de Dios, pero Dios se me apareció, Jesús se me apareció y ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Es decir, mis hermanos, que aquí Pablo está diciendo que él tuvo un encuentro especial con Cristo Jesús. Dice aquí el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Ustedes ven que de nada nos sirve a nosotros si no tenemos nosotros la resurrección de Cristo en primer lugar. Porque Cristo pudo venir a vivir una vida perfecta aquí en este mundo. Cristo pudo obedecer al Padre al 100%, como decía su palabra que el Mesías debía venir a hacer. Y Cristo pudo también venir a morir y todo quedar allí. Pero la garantía de cada cristiano no es la vida que Jesús estuvo, o no solamente la muerte de Jesús, sino también la resurrección. Esa es la garantía de todo cristiano. Y dice allí el versículo 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Verso 18 dice, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y nosotros los cristianos somos los más miserables, por así decirlo, de todo el planeta. Pero gloria a Dios que sabemos que no fue así. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que quiero yo dejarle dicho con este tema? ¿Qué es la parte central en este tema? Sencillamente, mis hermanos, que cuando prediquemos a Cristo Jesús en la calle, no lo prediquemos a Jesús en la cruz. No prediquemos solamente a Jesús que murió, sino a un Cristo resucitado. Un Cristo que nos da esperanza a nosotros de que así como Él murió, también resucitó. Y toda persona que se entrega al Señor, toda esa persona que se entregó a Cristo Jesús, un día se va a levantar de la tumba. Por eso es que Pablo dice allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados y juntos subiremos entonces a donde está el Señor. Ojalá que Dios nos ayude a prepararnos a cada uno de nosotros para tener ese encuentro especial con Cristo Jesús. Y esa es nuestra mayor victoria, mis hermanos. Téngalo por seguro y váyase en esta noche con ese concepto. Nuestra victoria está en Cristo Jesús, porque si Él murió, si Él resucitó, también nosotros tenemos la esperanza de que Él nos va a resucitar, no importa los años de muerto que usted tenga. Porque yo sé que hay personas que ustedes conocen que llevan 10, 15, 20 años muertos, pero si se entregó a Cristo Jesús, esa persona se va a salvar. Y así como Abel murió, que yo no conocí a Abel, así como Adán murió, así como Eva murió y muchos familiares nuestros han muerto, esas personas volverán a la vida. Y entonces sí iremos al reino de los cielos. Y cuando estemos en los cielos, entonces la muerte ya no va a existir. O sea, no volveremos a morir. Ya esta muerte es la primera que vamos a tener. Pero luego que Jesús venga, nos lleve al cielo y vuelva a traer la santa ciudad, entonces viviremos con Él para siempre. Y aquí sí será hermoso, mis hermanos, porque hoy en día contamos los años. Hoy en día contamos los años. Que yo tengo 40, que yo tengo 50, yo tengo 60, pero ahí no va a haber cómputo de años.
Usted va a vivir, mis hermanos, porque usted va a estar con 300, 500, 1000, 1.000.000 de años. Y usted va a estar jovencita. La eterna juventud la encontramos en Cristo Jesús. Y comiendo el árbol de la vida que hay en el cielo y que estará aquí también en este mundo. Que el Señor también lo va a plantar. Y cuando usted coma de ese árbol de la vida, usted no va a ver arrugas en su cara. Usted va a ser un niño. Es para atrás que volvemos. Si usted murió de 50, 60 años, usted volverá a ser como si fuera una persona de 25 años. Jovencito. Así que preparémonos, mis hermanos, para tener ese encuentro especial con Cristo Jesús. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y espero que este mensaje haya llegado a lo más profundo de sus corazones. Que el Señor siga usando y bendiciendo a nuestro hermano Yorín con ese gran ministerio y don que el Señor le ha entregado en sus manos. Mis hermanos, recordarles que el día de mañana hay escuela sabática a las 9:30. Por favor, venir y apoyar a la escuela sabática y el culto divino.